Entonces este archivo lo abrimos. Lo abrimos y nos ubicamos en lo que es la pestaña TC, ¿ya? Que para mí es el tiempo de concentración. Ahora fíjense, es una tablita en la que yo más o menos he introducido las fórmulas para el cálculo directo de lo que necesito, que es K y X, ¿sí? Y el número de subtramos, ¿ya? También, ¿se acuerdan de la anterior clase? Yo he generado gracias a la exportación del ArcGIS, de la tabla de atributos, he generado los export output 8, 9 y 10, que eran punto base de datos, ¿sí? Y les he puesto el nombre de longitud del cauce más largo, o sea, el recorrido de flujo más largo, ¿sí? Y he ido ocultando lo que son las columnas que no me interesaban, ¿sí? Lo que me interesaba era la identificación de drenaje, que es importantísimo, lo que es pendiente, lo que son las cotas y la longitud más lejana, ¿ya? Entonces, eso lo he generado la anterior clase para lo que es longitud más larga de cauce, para lo que es los cauces, los tres cauces que tengo, y para lo que es mis tres subcuencas, ¿sí? He generado esa información. Ahora yo esa información la voy y la copio aquí, en lo que es una pestañita extra, ¿sí? Para un poquito organizarme. Entonces, en la pestañita cuenca y cauce, copio esa información, ¿ya? Y en esa información, fíjense, yo he ordenado y he puesto aquí cuenca, cauce y el cauce más largo, ¿sí? Que en realidad es el recorrido de flujo más largo, ¿ya? Pero yo le pongo cauce más largo, ¿sí? Entonces copio esas celdas de esas tablitas de exportación del ArcGIS y las coloco en este orden, ¿sí? Solo las que les he habilitado, no las que he ocultado. Esas las que he ocultado no me interesan, ¿ya? En Cuenca he ordenado y ahí tengo, me fijo bien el detalle, que el 4, ¿sí? Corresponde a la subcuenca W40, el 5 a la W50 y el 6 a la W60. Entonces ya me lo está ordenando de esa manera. Entonces corresponde toda esta información, ¿sí? Entonces puedo adicionar tal vez estas dos columnas para el cálculo, ¿sí? Si quiero. Después en el cauce, lo mismo, me fijo que esté ordenado de esta misma forma. Por ejemplo, aquí me dice que 4, 5 y 6 está ordenado de esa forma descendente, ¿sí? La identificación de drenaje, ¿ya? Y me fijo que los nombres habían sido 10, 20 y 30, ¿ya? En este caso, fíjense que el R10 es el que vamos a hacer la propagación, los otros son para la introducción de las subcuencas, ¿ya? Después, en lo que es el cauce más largo, me fijo y había estado en desorden, ¿sí? Empiezo en 4, 6 y 5, ¿ya? Copio toda la información, pero está en desorden. Entonces yo lo que hago es, por eso pongo esta flechita y ordeno, ¿ya? La primera fila la copio porque es 4, es la primera fila, está bien, ¿sí? La segunda fila no, la segunda fila la mando abajo, ¿sí? Esta la mando aquí, esta la copio aquí y esta, que es la tercera fila, la mando aquí. ¿Por qué? Porque es lo que me indica la identificación del drenaje. Por eso es importante saber eso, ¿sí? Entonces ahí me dice que el 4 tiene que ir arriba. 4, 5, 6. Así de esa manera lo estoy ordenando. Fíjense aquí, de esa manera ordenado
Entonces tengo que seguir secuencialmente eso, si no, estaría haciendo otra cosa, estaría mezclando un cauce que corresponde a otra subcuenca, ¿ya? Entonces de esa manera lo ordeno y organizo. Entonces ya tendría este organizado, este también y este también, ¿sí? Una vez que lo tenga organizado, me voy a mi pestañita TC. En esa pestañita TC voy y me voy a esta parte de atrás, ¿sí? Que lo he, que he colocado en colores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, he colocado en color plomo lo que corresponde a Cuenca, toda la información de Cuenca, ¿sí? Después he colocado en este color naranja todo lo que es del cauce más largo, o sea, lo que es el recorrido de flujo más largo, ¿sí? Y después en color naranja oscuro, casi rosado, ¿sí? Tenemos lo que es el cauce, la información de cauce. Entonces ahí lo que voy es ir a copiar la información que tengo, ¿ya? Por ejemplo, en cauce tengo aquí lo que es pendiente, ¿sí? Fíjense, hago control C, copio esa información, me voy aquí a cauce y voy aquí y directamente marco eso y control B, ¿sí? Y copio toda esa información ahí. Lo mismo voy ahí, me fijo, aquí ya está ordenado, es cota arriba, cota abajo. Entonces me voy aquí, cota arriba, cota abajo y la longitud. Entonces yo puedo copiar todo eso. Copio todo eso. Y nuevamente me voy aquí y control B. ¿Sí? Y listo. He copiado la información que tenía. Después los nombres para saber esto. Copio todo eso y lo copio aquí, control V. Lo mismo voy a hacer del tramo más largo. Entonces la primera columna es la longitud más larga. Entonces voy aquí y me fijo que ya ordenado, entonces tengo que irme a esta, ¿sí? Entonces la longitud más larga es esto. Copio eso. Copio eso, digo control C y ya está ordenado de forma descendente, entonces no habría problema, entonces ahí control B, ¿sí? Después me voy a los siguientes que serían la pendiente, la cota y la cota abajo. Y lo mismo, control C, voy aquí y control V. Ya tenía la información de lo que es cauce y el cauce más largo, ¿sí? Entonces me iría a la información de cuenca. Entonces voy a cuenca, que es esta de aquí, y voy y digo, bueno, copio lo que es el número de curva, control C, y me voy aquí, o digo, voy aquí, busco aquí, cuenca, aquí está el número de curva, control C, y voy aquí y control V. Voy nuevamente aquí, y me dice la pendiente de mi cuenca, ¿sí? Control C, y voy aquí, control V. Necesito aquí el área de mi cuenca, y aquí la tengo, que me dice que está en kilómetros cuadrados, entonces hago control C y voy aquí y copio aquí. Ahora como verán, aquí yo tengo ya una formulita, ¿sí? Que automáticamente me lo calcula en metros cuadrados. Entonces ya no tengo que hacer, entonces ya me lo calcula aquí, esta columnita de aquí, en lo que es metros cuadrados, ¿sí? Hace la conversión y listo. Esa sería la información básica de esta mi tablita, ¿sí? Y después voy aquí, ¿sí? Me tengo que fijar detalladamente en que haya colocado correctamente en este orden, ¿sí? Por eso pongo aquí la identificación de drenaje, entonces es 4, 5, 6, como lo estoy ordenando, ¿sí? Entonces tiene que estar en ese orden, si no estaría mandando un cauce a otra subcuenca, ¿sí?
o una subcuenca a otro cauce. Entonces estaría mezclando, ¿ya? Entonces aquí pongo eso, pongo los nombres, por ejemplo aquí ya estoy ordenando los nombres, ¿sí? Y entonces aquí ya automáticamente me jala las diferencias, ¿sí? Me lo calcula, ¿ya? En el primero, fíjense aquí, este de aquí, me lo está calculando por el método de Kirchhoff, el tiempo de concentración, aquí por el método de TEMES, y este del servicio de conservación de suelos, ¿sí? El Kirchhoff y el de servicio de conservación de suelos, bueno, son americanos, son norteamericanos los métodos, y el de TEMES es un método español, ¿ya? Entonces, automáticamente me lo calcula, ¿sí? Con las fórmulas que hemos visto en la teoría, ¿ya? Entonces aquí me sirve para comparar o para yo tomar y decidirme por algún otro tiempo, ¿ya? Yo normalmente les he dicho, yo siempre tomo, o por lo menos ahora, tomo este valor, ¿sí? El del servicio de conservación de suelos, ¿ya? Entonces, ¿qué me da el servicio de conservación de suelos? Fíjense, yo tengo aquí el tiempo de concentración, ¿sí? Y puedo hacer la comparación con los otros tiempos, ¿ya? Por ejemplo, aquí el tiempo de concentración de Kirpich me sale 6.68 minutos para la subcuenca W40. Para lo que es Temes me sale un tiempo de 22.20 minutos. Entonces es un extremo, ¿ya? De más o menos 7 minutos nos vamos a más de 20 minutos, ¿sí? En tiempo de concentración. Y el tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota en caer en el punto más lejano y llegar al punto de control de nuestra cuenca, ¿sí? Entonces, si me estoy imaginando que son cuencas pequeñas, ¿sí? Y urbanas, y conozco ese sector, entonces puedo hacer el control, pues decir, bueno, yo conozco ese sector, puedo verlo, y me parece que no es tanto el tiempo, ¿ya? Entonces aquí me voy al tiempo de concentración de servicio de conservación, y me da un tiempo, por decirles, un valor medio, ¿ya? Ni muy bajo, ni muy alto, ¿sí? Un valor que me parece que es más coherente, ¿ya? Aquí me sale 10.15 minutos el tiempo de concentración, ¿ya? Entonces sí, me parece que es un valor más real, ¿sí? De lo que estamos analizando, de la cuenca que estamos analizando, ¿sí? Entonces, por eso opto, ¿ya? Ahora, lo que necesito saber también, ¿ya? Es saber el tiempo de concentración de mi cuenca, no de la subcuenca, sino de toda mi cuenca, ¿ya? Entonces tengo que ver, ¿ya? ¿Cuál es el análisis que tengo que hacer? Por ejemplo, fíjense aquí, la cuenca o la subcuenca W60 empieza aquí, ¿sí? Continúa por aquí, llega aquí y se une a la W40, ¿ya? Y llega al punto de control, ¿ya? Entonces, una opción en tiempo de concentración de toda mi cuenca puede ser el tiempo que transcurre en la subcuenca W60 más el tiempo de la W40. Esa es una opción, ¿ya? La segunda opción es que vaya y sea el tiempo que recorre la W, que puede ser en este punto, puede ser por aquí que venga, y este puede venir por aquí, la W50, recorra y llegue a este punto de control y recorra lo que es la W40, la segunda opción, ¿sí? Entonces tengo que ver cuál es el que me da el mayor tiempo. El tiempo de concentración de la W60 o el tiempo de concentración de la W50, ¿sí? Tengo que ver cuál es el que tiene mayor tiempo de concentración para definir
el tiempo de concentración de toda mi cuenca, ¿sí? Entonces vuelvo aquí y tengo que hacer ese análisis. Entonces veo y la W50 que está aquí me da 21.61 minutos y la W60 me da 29, ¿ya? Entonces yo elijo la mayor. ¿Cuál es? La W60, que tiene 29.74 minutos, ¿ya? Entonces tengo que sumar y sumarla a la del tiempo de W40 para encontrar el tiempo de concentración de toda mi cuenca, ¿ya? Entonces sumo este valor 10.15 más 29.74, los dos sumo y me da esto, fíjense, ¿ya? Entonces aquí no nos vamos a olvidar de que el tiempo de concentración va a ser la duración de mi lluvia, ¿sí? Si quiero que toda mi cuenca aporte y tenga un máximo, por decirles en el tema de caudales, entonces tengo que llegar a un tiempo de duración de lluvia que sea similar al tiempo de concentración. Por eso es que hago esto, ¿ya? Entonces voy y digo que tiene que llegar a un tiempo más o menos de 39.89, ¿ya? Entonces ese cálculo lo tengo que hacer manualmente con estos datos, porque la tablita directamente me va a calcular esto, pero esto yo lo tengo que analizar en función a, a la discretización que he hecho, a la separación de subcuencas, ¿sí? Entonces paso al siguiente, ya, esto ya me lo calcula automáticamente, no me interesa. Y aquí tengo el tiempo de retardo, que también ya me lo calcula, ¿sí? Ahora puedo compararlo con lo que he calculado para verificar que esté también haciendo bien, ¿ya? Entonces vuelvo aquí y me fijo, digamos, en la subcuenca 60 y busco aquí lo que es el tiempo de retardo, ¿ya? Voy a esa pestaña y busco y me fijo que el lag time es de 17.84, entonces voy aquí y nuevamente me pongo en la W60 y me dice que si lo que he calculado es 17.84, ¿sí? Entonces 6 y más decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la misma fórmula que ha utilizado el GeoHMS y es el que lo ha importado ese valor, ¿sí? Lo podría calcular manualmente y lo tengo en esta tablita también, no hay problema. Y de todas las subcuencas que he hecho, aquí la tengo, ¿ya? Entonces me sirve para verificar, por ahí me he equivocado, ¿sí? Por ahí le he puesto, como les digo, me he olvidado ver el tema de esta parte de aquí, de la identificación de drenaje y he cambiado, no me he fijado bien y había copiado el 5 en el 6 y había confundido eso. Entonces, un cauce le he dado a otra cuenca, ¿ya? Entonces, para eso me sirve, porque también puedo ver y si no me sale lo mismo, entonces significa que he invertido valores, ¿ya? Entonces, después de ahí, continúe mi tabla, ¿ya? Y llego a esta parte que me interesa. Fíjense aquí, tengo lo que es K en horas. Ya automáticamente me lo está calculando y me lo está como ponderando, ¿ya? Yo he hecho una formulación, ¿sí? Desde aquí, utilizando aquí el K en función a temes, o sea, la fórmula española, y aquí tengo la formulación española de temes, y la americana, que me dice que es solo 0,6 de TC, ¿ya? Entonces, en función a eso, calculo dos valores de K. Tengo esos dos valores, entonces, ¿cuál asumo? ¿Ya? Entonces yo le pongo y en mi formulita que me he creado,
digo, pondero los dos valores, ¿ya? Pondero los dos valores y redondeo a un valor conocido, que me dice 7 minutos, y ese valor lo transformo en horas, ¿sí? Porque tengo que introducir en horas, ¿ya? Entonces ahí me sale que es 0.12 horas, ¿ya? Estos 7 minutos, ¿sí? Lo mismo hago para la siguiente. Entonces hace, calcula y me lo da, ¿ya? Ahora me tengo que fijar y tengo que ver que el que va a ser el cauce en el que voy a hacer la propagación, va a ser el W40. Puedo calcular estos de aquí, estos cauces, pero estos cauces no estoy propagando. Estos son directamente la subcuenca y que está alimentando. No estoy haciendo propagación en esas subcuencas, ¿sí? El único cauce que está delineado como si fuera un río es el W40, ¿sí? Entonces me voy a fijar nuevamente y fíjense, aquí yo tengo el W60 y tiene sí un cauce, sí, pero ese no lo estoy propagando directamente, le he puesto en la simbología, en mi modelo hidrológico, le he puesto que es directamente aporte de agua, ¿sí? Que es transformación lluvia caudal, directo, ¿ya? El que sí va a ser transformación es este, por eso le he puesto este símbolo, ¿sí? Que corresponde a este, de cauce, ¿ya? Entonces ahí estoy generando una propagación, ¿sí? Entonces va a haber un hidrograma de entrada, un caudal, y voy a tener un punto de control, ¿sí? Entonces se va a aminorar o va a achatar mi hidrograma y se va a desplazar. Entonces este me voy ahí, que es el R10, y me pide el K y el X. Entonces me tengo que volver a mi tablita y ese es el que yo marco. Por eso lo estoy marcando con color celeste, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que voy a introducir, ¿sí? Me puedo volver a fijar aquí, voy a un poquito mover, ¿sí? Y lo voy a dejar aquí y es el, fíjense, es el R10, ¿sí? Ese de ahí, es el que me interesa. R10 que está en la subcuenca W40. Entonces, ese valor es el que traslado, ¿ya? Entonces voy a mi HEC y pongo aquí 0.12, ¿ya? Enter. Ahora me falta X. Es otro parámetro del método de Muskingum. Entonces, en X normalmente se utiliza un valor de 0.2 cuando es baja pendiente, y aquí ya se los pongo, y un valor de 0.35 cuando tiene una pendiente mayor nuestro cauce que estamos analizando, ¿ya? En el caso de que sea no atenuado, o sea que es bastante eh, más alto su pendiente, entonces puedo tomar el pico que es 0.5, ¿ya? El valor, vamos a volver a la teoría, tiene que estar entre 0 y 0.5, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les paso, ¿sí? Les digo que si tenemos un cauce que estamos analizando de baja pendiente, asumamos un 0.2. Alta pendiente, lo normal que utilizamos, ¿sí? En estas de cabecera es 0.35, ¿ya? Y, bueno, esta sí es de una cuenca de cabecera, el Guañajahuira, y tiene ese tipo de pendiente, medio alta, ¿ya? Entonces le vamos a poner 0.35 de lo que es X, ¿ya? Entonces vuelvo a mi HMC y le pongo el valor de 0.35, ¿sí? Asumiendo, ¿ya? Ahora tengo que calcular el número de tramos, ¿sí? O subcauces para el cálculo.
porque el método de Moskine-Wund así es. Vuelvo aquí a mi tablita y ya me lo calcula, ¿sí? Según la formulación del método, y tiene que hacer la comparación con el delta t de cálculo, ¿ya? El delta t es el que yo voy a asumir para el cálculo, ¿sí? Para el proceso de cálculo de mi propagación. Entonces aquí tengo esta formulita en la que el delta t, o sea el delta tiempo del cálculo, tiene que ser mayor a el tiempo de retardo por 0.29, ¿ya? Entonces eso es lo que calcula en esa celdita, ¿sí? Aquí me lo calcula. Y más o menos tengo aquí la comparación, ¿sí? Con el número de sub, ¿sí? Asumiendo un delta t de 1 minuto, ¿ya? Podría poner, normalmente se pone múltiplos de 5, ya puede ser 1 minuto, podemos ir a 5 minutos, podemos ir a 10 minutos, o cada 15 minutos, o cada media hora, o cada hora, si es una cuenca grande, ¿sí? En este caso es una cuenca pequeñita, ¿sí? Y en función al tiempo que hemos determinado de concentración, en función a esto vamos a determinar lo que es también la duración de la lluvia. Entonces más o menos va a rondar ese valor en minutos, ¿ya? Entonces yo puedo asumir aquí 1 minuto o 5 minutos, sería, ¿no? Bueno, yo he asumido 1 minuto como mi delta tiempo y en función de eso ya me lo calcula, ¿sí? Entonces aquí la cantidad de subtramos, yo, bueno, en este caso me lo redondea de un cálculo, ¿sí? Previo que tengo aquí y me dice que puede ser 5, ¿ya? Lo que tengo que verificar es esto, que se esté cumpliendo. Entonces ahí me sale que es 0,4 el valor del retardo por 0,29 y obviamente lo comparo con este minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de minutos, ¿ya? Entonces yo hago la comparación, entonces mi delta t que estoy asumiendo tiene que ser mayor a ese valor. Y en este caso sí es mayor, ¿por qué? Porque me sale 0.4 y el delta t que estoy asumiendo es 1 minuto, ¿sí? Entonces está bien, está por debajo. Entonces el valor que me está dando está correcto, ¿ya? Entonces solo me fijo esta celda, no me fijo las de abajo porque vuelvo a decirles que el análisis estoy haciendo solo de la cuenca o subcuenca W40, que es la que va a generar la propagación. Entonces ahí me sale 5 y ese es el valor que tengo que colocar. Aquí les pongo, ¿sí?, lo que se tiene que colocar en el HMS, ¿sí?, en esa tablita de Excel. Entonces ahí yo voy al HEC y le pongo 5. Entonces muevo aquí las flechitas arriba o abajo, en este caso arriba, para subir la cantidad de subtramos o subcauces, ¿ya? Entonces llego a 5, ¿sí? Entonces ya he colocado lo que es K, X y el número de subcauces, ¿sí?, para mi cauce que corresponde al W40 y el único que tengo para la propagación del hidrograma, ¿sí? Esa es la información, ¿ya? Entonces ya tendría esa información, no tengo más, ¿sí? Entonces ya la tengo esa información, espero que ustedes también la tengan y me voy a la siguiente pestaña, que no tendría que irme aquí a componentes, no, ya no tendría que irme ahí, sino que ya lo tengo aquí.
la importación que he hecho del GeoHMS me ha generado solo la información de ahí, pero está vacía, no tengo esos datos, ¿ya? Entonces voy a tener que colocar. Entonces voy a ir ahí. Entonces, primero me ha generado una lluvia ejemplo 3, ¿sí? Y me dice que, bueno, la lluvia 3 va a ser especificada por el hidrograma. Eso lo he impuesto en el GeoHMS y me lo he importado, está bien, ¿sí? Eso de aquí también me fijo que esté por defecto, está bien, ¿ya? El sistema es métrico, está bien. Entonces me voy a las siguientes pestañas. Digo, me dice, va a estar en las cuenca 3 sí, y en las subcuencas, correcto. Y opciones, aquí es donde lo tengo que cambiar porque no voy a imponer una altura total de lluvia caída. Entonces esto tengo que ponerle no, ¿sí? Entonces aprieto aquí y le pongo no, ¿ya? Entonces fíjense eso que esté, y me paso a los diagramas, ¿sí? Pero fíjense que la medición de lluvia, ¿sí? Ha generado, me dice, tres mediciones de lluvia. Me dice que hay la 1, la 2 y la 3. Pensando que vamos a colocar una medición de lluvia para la subcuenca W40, 50 y 60. Y eso no es correcto, ¿sí? Yo voy a colocar una lluvia para toda mi subcuenca porque es pequeña, ¿sí? Entonces, eso lo voy a modificar más abajo, ¿ya? Entonces, también me voy aquí a control, al control, ¿sí? Donde va a generar la simulación. Y también me ha generado esta información básica, que si se acuerdan, yo he impuesto lo que es 15 minutos y por defecto le he dejado esto, ¿sí? Que va a ser en función a la lluvia, a la duración, ¿sí? Que en este caso es en función al tiempo de concentración. Entonces todo está enlazado. Entonces voy a arreglar esto después que genere la medición de lluvia que está aquí abajo, ¿sí? Entonces voy abajo, ahí, nuevamente. Estamos haciendo como un repaso de lo que ya hemos visto en las anteriores clases, ¿sí? Entonces vamos aquí a lo que es precipitación o medición de lluvia 1, ¿sí? Que es esta. Tengo la medición de lluvia 2 y 3, pero estas de aquí las voy a borrar, no me interesa, entonces las voy a borrar, ¿ya? Entonces voy con el clic derecho, ¿sí? Y me sale la opción crear copia, cambiar el nombre o borrarlo. Entonces yo voy a borrarlo. No me interesa tener una medición 2, ¿sí? Entonces borro. Y voy a la 3 y también borro. No me interesa. ¿Sí? Lo podría dejar también, no me va a afectar si no tengo nada medido, pero prefiero borrarlo, ¿ya? Entonces lo borro. Entonces me quedo solo con la medición 1, con este de aquí, ¿ya? Entonces ahí es donde voy a generar la lluvia, ¿ya? Entonces ahí me dice que va a ser de tan tiempo, de este tiempo de inicio me va a finalizar, o sea, un día completo, pero en realidad eso no es así, ¿ya? Voy a modificar en función a que vuelvo a mi tablita del tiempo de concentración y me fijo aquí, ¿ya? El tiempo de concentración de mi cuenca, desde el punto más lejano hasta su punto de salida, ¿sí? Que hemos visto que el punto más lejano va a estar en la W60 y va a llegar al punto de control que es en el W40, es 39,89, que más o menos eso va a ser como 40 minutos, ¿sí? Entonces voy a buscar una lluvia de 40 minutos, ¿ya? Entonces nuevamente voy aquí al Excel y me voy a la pestañita lluvia, ¿ya? Pues ahí yo ya he preparado una lluvia, ¿sí? Me voy a esa pestañita y fíjense, yo he generado, ¿ya? Diferentes tipos de lluvia para 40 minutos, ¿sí? También tengo para 22, ¿ya? Pero también para diferentes tiempos o periodos de retorno,
¿ya? Entonces, yo voy a utilizar la de 40 minutos, ¿sí? Esta de aquí, y está cada minuto, ¿sí? Y voy a utilizar la de 25 años, ¿sí? Podría utilizar cualquiera otra, ¿sí? O hacer escenarios, una lluvia de 5, de 10, de 25, dependiendo de lo que estoy haciendo, ¿sí? En el caso de que estuviera haciendo el diseño de una presa, me imagino, ¿no? Tendría que ser un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Y no lo tendría que haberlo generado, ¿sí? O en el caso de que estoy haciendo ya el tema de, de- de un embovedado, ¿sí? Que estoy haciendo el- el- el cauce del Guañajahuira y lo estoy canalizando, ¿sí? De manera eh, controlada, ¿sí? Entonces sí tendría que ver estos de aquí, hasta 100 años, ¿sí? Para ver que el funcionamiento, ¿sí? Y es lo que me pide la norma, ¿ya? Pero no estamos entrando a ese detalle, ¿sí? Estamos viendo lo que es cauces, ¿sí? Entonces, eh, vamos a utilizar lo que es esto y esto, ¿sí? Entonces vamos a utilizar toda esta lluvia generada que ya la hemos visto cómo generamos en el programita de bloques alternos, ¿sí? Entonces tenemos toda esa lluvia, ¿ya? Ahora, ¿de dónde lo hemos sacado? Bueno, este es de una estación cercana, ¿ya? Este es de la estación de Achumani, ¿sí? Que es la más cercana a ese sector del Guañajahuira, ¿sí? Porque la estación, digamos, de Palca es muy, 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 muy lejana, ¿sí? Ya, entonces tendríamos que cargarla aquí, ¿ya? Entonces ya sabemos que tiene que durar 40 minutos mi lluvia. Entonces aquí en la medición de lluvia número uno, entonces le pongo y le cambio aquí que mantenemos el 1 de enero, ¿sí? Pero lo que voy a cambiar es la duración. Le digo que va a durar 40 minutos, ¿sí? Y en la primera pestañita, en esta, ¿sí? Le cambio el intervalo, ¿sí? Le voy a poner que va a ser cada minuto, no cada 15 minutos. Entonces ahí le pongo cada minuto. Y ya tengo, aquí me lo he puesto esto, le pongo nuevamente aquí, porque estaba cada 15, entonces ya lo ha asumido. Entonces estoy con 1 minuto y me vuelvo a ver y me dice si 40 minutos. Entonces veo que está vacío. Ya, entonces voy a ir aquí y voy a copiar esta información que la tengo generada por el método de bloques alternos. Porque no quiero aceptar. Ya. Entonces vamos aquí y copio. Control V, ¿sí? Y me fijo nuevamente el último valor, los dos últimos valores que tendrían que ser esos. Y sí, son, fíjense aquí, son 0,22 y los de aquí también son 0,22. Entonces está bien, he llenado correctamente, ¿sí? La información de mi hietograma de lluvia, ¿sí? Con las mediciones en milímetros, ¿sí? Son precipitación. Y veo el gráfico, ¿sí? Entonces, como verán, aquí está el pico máximo de la lluvia, ¿sí? Y en un periodo de 40 minutos. Entonces, está bien cargada mi lluvia, mi medición de lluvia, ¿ya? Entonces, ya lo tengo generada. Entonces, podría cerrar esto y ya podría irme a especificar el dietograma, ¿sí? Entonces, voy aquí especificar. Aquí en W, ir aquí primeramente, he verificado esto, me voy a la cuenca, he colocado yes, ¿sí? Entonces me voy aquí, al diatograma. En el diatograma veo que
solo ha colocado obviamente la medición de precipitación 1 aquí, porque el resto lo he ido borrando. Entonces, como tenía 2, 3, 4, entonces les ha puesto que no. Entonces voy a ir habilitando aquí, que sea la misma precipitación, esta sea la misma, ¿ya? Entonces voy a ir habilitando aquí y digo que es la medición de lluvia 1. Entonces los tres tienen eso, ¿sí? Los tres tienen la misma lluvia, ¿sí? Para estas tres subcuencas, que serían esta y esta, ¿sí? Entonces he verificado la información, entonces ya tengo el modelo meteorológico. Ahora me tengo que ir al control, ¿sí? Del modelo hidrológico. Entonces voy ahí y tengo que cambiar esto. Hemos dicho que normalmente el tiempo para que podamos hacer el análisis, el estudio, tiene que ser mucho mayor a la duración de la lluvia, al evento, ¿sí? En este caso hemos dicho que son 40 minutos, entonces podríamos darle más tiempo, podríamos darle unas 7 horas, ¿sí? Vamos a ver cómo nos sale el hidrograma. Por ahí nomás las 7 horas son insuficientes, ¿no? Por ahí necesitamos más, o por ahí son suficientes y se propaga muy bien la información, ¿sí? Entonces le digo que cambio la fecha final del control hidrológico y le voy a poner 1, que va a ser el 1 de enero, ¿sí? Y ahora aquí voy a cambiar. Entonces voy a ponerle aquí que la información o la hora final sea a las 7 horas, ¿sí? Entonces aquí cambio esto y le pongo 7, ¿sí? Entonces después de las 7 horas voy a tener toda la información desde 0 hasta 7, ¿sí? Y ahora el intervalo. No me interesa ser tan preciso. ¿Por qué? Porque son 7 horas. Entonces si pondría al minuto, entonces sería mucho detalle, ¿ya? Entonces tal vez tardaría mucho el programa. Si es que tuviera una cuenca muy grande y tuviera muchas subcuencas, entonces tardaría mucho, ¿no? Entonces de primera instancia coloco 15 minutos para ver cómo me genera, y si necesito mayor detalle puedo ir disminuyendo a 5, a 10 o al minuto, ¿sí? Entonces lo dejo y ya tendría lo que es control, ¿sí? Entonces tendría toda la información para que pueda hacerlo correr, ¿sí? Fíjense aquí, voy a irme aquí a crear, voy a crear a compute, aquí voy a compute y me voy a ir a crear la simulación. Aquí me dice que ya tengo una, ¿sí? Yo puedo crear una, ¿ya? Entonces digo aquí crear una y digo ya, que sea room 1, ejemplo 3, next, ¿sí? Y finish. ¿Por qué? Porque solo había tenido un escenario, entonces es room 1, ¿sí? Entonces le puedo cambiar el nombre, borrarlo, demás. Entonces aquí elijo room 1, ¿sí? Y después con este botoncito lo corro. Aprieto y fíjense, nuevamente me ha generado los warnings y las notas, ¿sí? Tal vez posiblemente algunos valores estén los ha tenido que rellenar el GEC, ¿sí? Pero no se ha parado porque le he puesto la opción de que es por defecto que si hay algunos pequeños errores los vaya rellenando, ¿sí? Y me dice que es el 100% y le pongo close y después ya veo qué ha pasado. Entonces ya tengo corrido. Entonces lo que tengo que irme es a resultados, ¿sí? En resultados ya puedo ver la corrida, ¿sí? Aquí está, room 1. Entonces puedo irme ahí y puedo ver de manera global la información que me ha arrojado. De primera instancia voy a verla
Y después voy a ver alguna cuenca y después lo que más me interesa en este ejemplo, que a diferencia del primer ejemplo que lo vimos la semana pasada, es que no tenía cauce, ¿sí? En este caso lo que me interesa es la propagación o laminación del hidrograma. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Sí? De este punto, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Sí? Entonces, eso voy a verlo. Entonces, primeramente veo aquí la información. Me arroja, me dice que el área drenada es el resumen del área. Y aquí me dice el pico, ¿sí? En la cuenca o en la subcuenca W60 me da un pico de 0,6 metros cúbicos segundo. En la cuenca 50 me da un pico de 0,0, lo redondea a 0, ¿sí? La de salida, la W40, me da 1,3 metros cúbicos, ¿ya? Ahora, en lo que es el R10, que sería, ¿sí?, el cauce que estoy analizando, tengo este pico, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo en detalle. Aquí el volumen de qué, de la lluvia, ¿sí? Y los tiempos, ¿sí? Fíjense que mm, hemos puesto 7 horas en el control y hemos exagerado porque, como verán, aquí el pico lo hemos obtenido a la hora, entonces seguro que todo funciona con máximo 4 horas, ¿sí? Pero no sirve para el análisis. Ahora nos vamos, digamos, a una cuenca, la más grande, que es la W60, y vemos su hidrograma, ¿sí? Primero vemos el hidrograma, ¿sí?, de funcionamiento, la lluvia. Aquí nos da que gran parte de la lluvia, en color rojo, ha sido infiltrada, y lo que está a color azul es la lluvia eh, efectiva, ¿sí? Y si nos acordamos, está bien porque es la cabecera de lo que es la subcuenca que estamos analizando. Y si nos acordamos de lo que hemos visto en el ArcGIS, en el GeoHMS, es la parte no urbana, ¿sí? Era la parte que estaba pelada, ¿sí? Si podríamos decirla de esa manera. Entonces, gran parte se ha infiltrado por el mismo hecho del terreno, ¿sí? Y el pico que ha llegado es hasta aquí, que hemos dicho que es 0,6 metros cúbicos, y esa es la forma que nos ha dado, el hidrograma de transformación. Y podemos ver demás detalles que ya los hemos visto, ¿sí? Ahora lo que nos interesa, ¿sí?, es ver esta parte de aquí, ¿sí? Es el cauce. Vamos a ver el cauce, qué ha pasado en el cauce. Y aquí vemos, fíjense que ya nos aparecen dos hidrogramas. Aquí lo vamos a arreglar un poquito. Eso de aquí, para que nos... Este lo vamos a poner ahí, ¿sí? Fíjense, aquí nos dice que es, ¿ya? Aquí nos da el hidrograma, ¿sí? Y aquí nos da la combinación, lo que pasa en nuestro cauce, ¿sí? Un poquito se achata el pico, ¿sí? Y obviamente se mueve. Ahora el tiempo de control que le hemos dado de 7 horas, por les decía, es mucho tiempo le hemos dado. Podríamos haber dado solo 3 horas, ¿sí? Aquí ya nos muestra que no. Lo demás no era necesario, pero ya en modelación se puede jugar con eso. Ahora el punto de control, ¿sí?, que es la salida. Entonces vemos, y ahí vemos la información. Por ejemplo, aquí tenemos el pico,
uno de los picos que tenemos, ¿sí? Y cómo al final del elemento, aquí ya nos dan los nombres, fíjense aquí, tenemos aquí la cuenca, lo que es este valor corresponde a la cuenca, a la alimentación de la cuenca, porque el cauce está pasando por la cuenca W40 y ese es el hidrograma, ¿sí? Tenemos este que es el del cauce, ¿sí? Que sería este, y este de aquí sería el resultado, ¿ya? Entonces sería la combinación de este más este y obtenemos este hidrograma de aquí, ¿sí? Y con eso ya tendríamos todo el análisis de lo que es el HEC, ¿sí? En esa parte.